el cambio del voto popular en Argentina. Sucedió por estas cosas, José. Lo eligen al presidente Javier Milei porque estaban hartos los argentinos de estos personajes que para lo único que están es para cubrir sus privilegios de casta. Son millonarios, están forrados en dinero, en guita, están podridos de dinero. Voy a conectar con Juliana Santillán, ella es legisladora de La Libertad Avanza. Juliana, buenas noches. José del Río la saluda, ¿cómo está? Buenas noches, José, ¿cómo estás? Bueno, buen domingo para toda la audiencia. Día raro para salir al aire, pero bueno, me tocó estar en casa un domingo. Estamos con el debate profundo de hoy respecto de esto. Por un lado, el presidente habla mañana. ¿Qué expectativas tiene para lo que va a decir el presidente de la Nación en cadena nacional? Bueno, por supuesto, como todos los argentinos, habitualmente los diputados de La Libertad Avanza estamos en tiempo real escuchando al presidente. Sabemos y entendemos que se van a contar las cosas buenas que le están pasando a este país. Se va a hablar de equilibrio fiscal, financiero, se va a hablar de balanza comercial, se va a hablar de una economía controlada, por supuesto ya lejos de lo que era ese fantasma de la hiperinflación. Y por supuesto también lo que ocurre generalmente, las expectativas, ¿no? Hacia dónde el presidente pone ya su horizonte para los próximos meses. Diputada, quiero compartir con usted lo que pasó en el Senado, que fue un tema de agenda durante esta semana, el momento de la votación, cuando levantaba la mano, ir al Congreso, pero a la parte de diputados, donde también tenemos datos que hay novedades. Veamos qué fue lo que pasó en el Senado Nacional y después hablamos un poco de lo que puede ocurrir en diputados. Ahí va. Presidenta, obra en Secretaría un proyecto de resolución firmado por varios senadores que está también en la banca de cada uno para que sea puesto en consideración. Corresponde entonces votar la habilitación sobre tablas a mano alzada del proyecto 615/24 de autoría de varios senadores que obra sobre las bancas requiriéndose 2/3 de los votos. Aprobado. Corresponde ahora que se lo someta a votación a mano alzada. Aprobado. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Buenas tardes. ¿Qué siente usted desde diputados cuando ve esto que ocurrió en el Senado? Bueno, obviamente esto es la casta en su máxima expresión, es la utilización de las mayorías para seguir, por supuesto, manteniendo sus privilegios. Estos privilegios de unos pocos que manejan las mayorías, que, bueno, definidamente, y ya el mismo presidente Javier Milei tiene puesto en su cabeza, en su ideario, el 2025 para empezar a sacarlos electoralmente y definitivamente de esas bancas. Ese diputado que acabamos de escuchar renueva su banca en el 25. Es una muy buena carta de presentación para que los argentinos sepan lo que tienen que hacer. Y bueno, obviamente, Lustó, que es ese radicalismo adicto al kirchnerismo, adicto a los privilegios, también sabemos que va a empezar a generar justamente esta proliferación de los privilegios. Esto es decir, tenemos que ganar más que los demás, porque nuestra función es superior al resto. Somos una Argentina donde la ejemplaridad tiene que ocurrir en el sector público. Tiene que ocurrir justamente en la máxima autoridad o la máxima Cámara, que es el Senado de la Nación. Son privilegios de casta, son todo lo que no queremos en la Argentina y es justamente nuestra tarea de acá en adelante empezar a sacarlos de a uno. ¿Y cómo cree que queda parada en este caso la presidenta de la Cámara, Victoria Villarruel, que es la vicepresidenta de la Nación y quien está encomendando ese debate que fue de 2 minutos? El presidente fue muy claro cuando dijo que el recorte es a la casta, a la política. El presidente también tuvo una línea ejemplar en lo que fue diputados de la Nación. Cuando ocurrió una cosa similar, se tuvo que ir hacia atrás. La línea del presidente es que no podemos estar de espaldas a la sociedad cuando la sociedad está justamente haciendo los sacrificios que le pedimos en la campaña, porque lo que estamos haciendo en el gobierno lo dijimos en campaña. La vicepresidenta de la Nación dio sus argumentos en un tuit, explicó que ella, al no ser senadora, no puede invadir, digamos, la decisión de una mayoría, y lo que ocurre es lo que digo habitualmente:
se pone un espejo sobre el Senado de la Nación en donde refleja la casta, donde reflejan esos políticos que están ahí justamente por esos privilegios. Y una cosa muy importante, José, ¿por qué ocurre esto ahora? Ocurre porque estamos en una pre-campaña electoral en el 2025 y sabemos que las cajas para las campañas el kirchnerismo las tiene en los cargos políticos, en los directores nacionales, en los senadores y en esos porcentajes que ellos derivan luego para volver y para perpetuarse. Entonces tenemos que entender que esto ocurre en ese sentido. Lustó, que es un perdedor serial de elecciones, que pone su mano en oscuridad para que la sociedad no lo vea cuando la sociedad no lo quiere y la sociedad ya le dijo que no está con él. No debería darle vergüenza levantar la mano y mantenerla en alto porque la sociedad no lo quiere. Entonces, vos fijate ese cringe que le da el mismo levantar la mano como todo el resto, haciendo creer a la sociedad que no lo estamos viendo. Y cuando una sociedad solamente lo que está haciendo, José, desde que Javier Milei ganó las elecciones es mirar, la sociedad la ve, la sociedad está viendo lo que estamos haciendo los funcionarios públicos. Y en un país donde la sociedad ya lo ve, hacer esto es reafirmar nuestro voto y justamente poner al presidente en un lugar de victoria, porque el presidente ganó cuando ocurrió esto en el Senado. ¿En diputados no hay una idea de aumento también? Por supuesto que no. A ver, no solamente porque es inmoral, es obsceno aumentar una dieta en diputados que venimos del sector privado, que no necesitamos de la política para vivir, como tampoco nuestros senadores en el Senado de la Nación. Yo creo que toda intención de aumentar una dieta en diputados va a ser, por supuesto, rechazado por los diputados de la Libertad Avanza, por supuesto, rechazado por nuestros aliados ejemplares, que es el PRO, y lo único que va a quedar es expuesta a la casta. Yo creo que ni siquiera les daría la cara para pedir un aumento de sueldos, y si así fuera, seguramente nuestro presidente de Cámara va a implementar las herramientas constitucionales para que eso se lleve a cabo o no se lleve a cabo de la manera correcta, pero de ninguna manera van a obtener una mayoría, porque entre los diputados de la Libertad Avanza y el PRO también podemos torcer esas votaciones de estos funcionarios que son los radicales adictos al kirchnerismo, los kirchneristas, que son por supuesto los que están intentando hacer esto de los aumentos para luego pagar sus cajas de campaña que salen de la política y sale de cada argentino. Quiero compartir con usted a Luis Juez, que habló aquí y también lo hizo a través de la radio, se refirió respecto a la situación concreta que está viviendo hoy por hoy el Senado. Miremoslo. Me parece injusto que tenga que dar explicaciones por no haber tenido una reacción. Si de algo me tengo que arrepentir es no haber pedido una votación nominal. Por eso hemos presentado un proyecto que retrotraiga la situación al día de ayer. Y si hay que dar este debate, lo demos con todo el tiempo del mundo. Y que vos sepas, para que lo vaya a cubrir, qué estamos discutiendo. No con semejante hermetismo, con semejante secretismo. Después no queremos que la gente nos putee en la calle. Luis. Yo no tengo ningún problema, tengo una historia de vida. Bien, una historia de vida, no estoy de acuerdo, no lo sé. También planteó que no le habían avisado, que por eso asistió. Esta cuestión, ¿no?, que está hoy en el... La verdad que no hay una sola comida de familia en los argentinos donde digan están indignados, están enojados. ¿Cómo se zanja? No, los diputados, los senadores de la Nación son personas no gratas para los argentinos. Y los argentinos saben diferenciar entre las mayorías y lo que todavía estamos en la defensa de la institución pública, que somos los diputados del PRO y la Libertad Avanza. Estos argentinos que hoy están hablando de esto en sus mesas, donde no llegan a fin de mes, donde tienen que optar entre pagar una prepaga o ponerle nafta al auto, donde ya los argentinos no se van de vacaciones, producto del sudor de su propia frente, merecidamente tomarse unas vacaciones, esto aleja cada vez más a la política de los argentinos. Y justamente el cambio del voto popular en Argentina sucedió por estas cosas, José. Lo eligen al presidente Javier Milei porque estaban hartos los argentinos de estos personajes que para lo único que están es para cubrir sus privilegios de casta. Son millonarios, están forrados en dinero, en guita, están podridos de dinero. Ya no saben qué hacer con los recursos. Y eso es así, lo digo de esta manera, porque te lo dice la gente en la calle, estamos hartos
de esta gente que solo está ahí para perpetuarse, para pagar campañas, para pagar fraudes, para pagar justamente a los periodistas que luego son adictos a los relatos de la política, a esos canales que lo único que hacen es pegarle a un gobierno que lo único que hizo hasta ahora es poner las cuentas en claro, sacar al país de una hiperinflación y ponerlos a los argentinos en justamente una vidriera de la transparencia. Mañana, ese discurso del presidente Javier Milei a las 21 horas va a tratarse de transparencia institucional, nos va a contar lo que hizo, lo va a documentar como él dice siempre, primero son los datos, con los números. Y los argentinos, José, son expertos en economía, son expertos en diputada, finanzas. Pero usted dice... Y en ese relato sí, no le puede ganar nadie a la realidad, que es que Argentina hoy está en un equilibrio fiscal financiero gracias a un presidente y un ministro de Economía que hacen las cosas bien. Tomo varios puntos de lo que usted acaba de decir. Por un lado, esa Argentina también votó en términos del Congreso, el Congreso que hoy está conformado, donde la Libertad Avanza tiene una minoría, la verdad, o sea, cuando van a los debates de leyes y demás, estamos hablando del Senado de 6 personas, en un rato va a estar uno de los senadores que se escindió del bloque, pero digo, esa misma Argentina que eligió al presidente Milei, y es correcto lo que usted dice, también eligió a la Cámara que hoy los pone a ustedes en minoría. ¿Cómo justifica esto? Los argentinos han elegido, cuando eligieron a la Libertad Avanza para llevar este gobierno, a sus aliados. Los argentinos eligieron al gobierno, a quien iba a llevar adelante las ideas, y también eligieron a los aliados. Los argentinos eligieron al PRO para ser aquel que acompañe a este cambio cultural. Obviamente también tenemos una batalla grande, la provincia de Buenos Aires tiene la cantidad más grande de bancas en el Congreso y en el Senado de la Nación. Obviamente hay todavía una batalla dura que dar en el 25. Los cañones electorales y la fuerza elemental de la Libertad Avanza, que es su gente, sus militantes, su juventud, sus estrategias políticas con 0 recursos, porque así es como llegamos hasta acá, están puestas en el 25. Y esos argentinos, que todavía tienen que ser rescatados de las garras del kirchnerismo en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, están esperando nuestra campaña, están esperando la urna para poner el sobre, para sacar a todos estos privilegiados del curso de la política y del curso de la historia. Por supuesto que sabemos que hay víctimas de ese sistema, que son los bonaerenses, en el caso que yo represento la provincia de Buenos Aires, y no hay un día, José, que yo no descanse o duerma pensando en cómo voy a hacer para a los bonaerenses rescatarlos de las garras todavía del kirchnerismo que solamente vive y es fuerte en la provincia de Buenos Aires. Diputada, la otra cuestión que acaba de hacer referencia tiene que ver con lo que usted denomina periodistas ensobrados. Ya a esta altura, y dado que están en el gobierno nacional, ¿no deberían denunciar judicialmente con una idea de evitar las generalizaciones y poder saber eventualmente quién es quién y que la justicia lo dirima? Digo, porque si no, entramos en un terreno de eslogans donde la agresión está entre unos y otros sin poder discriminar lo que está bien de lo que está mal. ¿No cree que deberían avanzar así también? No, bueno, yo cuando hablo de pauta y de ensobrados estoy hablando de los canales que solo están para contar las noticias cambiadas, no de periodistas, sino de canales enteros hablando de cosas que no están ocurriendo, de alarmando a la sociedad cuando en realidad hay un rescate de la Argentina de las garras de ese gobierno que hoy dice que hicieron todo bien, ¿no? Ese, como digo yo, el país del nunca jamás del kirchnerismo, ellos nunca jamás hicieron lo que dejaron y lo que estamos heredando. La pauta ya no existe más, los sobres los deben entregar por las oscuras sombras de la clandestinidad. Aquellos periodistas que son afines a eso son libres de hacerlo, pero hay un relato, José, que cada vez está quedando más pequeño, que es que hay una Argentina que es real y no es la paralela que cuentan ciertos medios o ciertos periodistas. No hago nombres, vos sabés perfectamente que hay canales que están destinados a desprestigiar a un gobierno y hablar mal, y hablar todavía de relatos históricos del kirchnerismo, poniendo en contraluz a una Argentina del pasado que no queremos más y una Argentina que viene, que es la del futuro, que es la de Elon Musk y no es la de Elegante, en la plena decadencia de la Argentina. No por el artista, sino por la utilización de una figura pública. Nosotros estamos acá para otra cosa, y también los medios afines a esa pauta del kirchnerismo
están entendiendo que cada vez queda un margen más corto y más chico. ¿Por qué, José? Porque vos podés hacer el mejor relato periodístico de esos canales ensobrados o esos periodistas que todavía necesitan contar una historia que no ocurre, pero hay una sociedad que ya no los escucha. Entonces, cuando no tenés el interlocutor válido que te compre ese relato, todo empieza a cambiar. Y eso está ocurriendo porque las redes sociales, que no necesitan pauta, no necesitan dinero, sino que es la fuerza elemental de la comunicación, que ocurre y es inminente, es exitosa, es instantánea, es lo que está llevando adelante la información real de los hechos. El presidente no necesita los medios, el presidente se comunica con su sociedad, con los argentinos, de manera directa. Y eso, José, no tiene vuelta atrás. Llegó, se instaló y es lo que hay, es lo que tenemos, hay que adaptarse. Los periodistas que intentan todavía contar otra cosa están del otro lado de la historia, y los profesionales que acompañan a la libertad de expresión son los que La Libertad Avanza obviamente le rinden un homenaje todos los días cuando estamos, por ejemplo, hoy con vos o acá llevando adelante una nota. Hay un homenaje a los periodistas libres y, por supuesto, hay un rechazo a los periodistas que todavía siguen presos de una pauta política. Y también son víctimas de eso, porque no dejan de ser víctimas por ese sistema. Diputada, ¿está a favor usted de la educación pública y gratuita? Repetime que se cortó. Si está a favor de la educación pública y gratuita. ¿Me escucha bien? No te escucho, José. ¿No me escucha? Bueno, si está a favor de la educación pública y gratuita. No sé si se escucha el audio. Sí. Sí, escuché lo de la educación. A ver, el presidente Milei lo dice siempre, la educación nunca, en Argentina no hay riesgo de una educación pública, no hay riesgo de una educación gratuita. Eso está garantizado, es así, digamos, es constitucional, eso viene desde los albores de nuestro país. Decir que eso va a cambiar es un relato también. Así como las auditorías que se piden a los gastos de la universidad. Las universidades tienen que ser auditadas, sí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el inconveniente si está todo bien? ¿Por qué tenemos que tener miedo a los controles cuando los controles justamente están para hacer las cosas más transparentes? La transparencia institucional es una de las banderas de nuestro gobierno. ¿Y por qué no podemos pedir la transparencia en los fondos de la universidad? Digamos, hay un relato en absolutamente todo, también cuando hablan de cultura, que van a cerrar teatros, cuando van a cerrar el Teatro Gomón, por ejemplo. Nunca se dijo eso oficialmente, nunca se comentaron tales cosas. Hay relatos. ¿Podríamos tener el Teatro Colón, el cine, en la versión del Teatro Colón, si tuviéramos una administración eficiente? La eficiencia es la administración transparente. Necesitamos una universidad pública mejor administrada y eficiente. Quizás que le salga menos a los argentinos. ¿Por qué no podemos auditar? ¿Cuál es el riesgo de auditar una administración si lo que quiere el presidente es hacerla eficiente a través del conocimiento de los gastos? Vamos a tener en unos días un paro nacional por algo que simplemente está llevando transparencia e información al gobierno, que es una auditoría. Yo te digo, José, no sé quiénes van a ir a esa marcha, porque realmente los argentinos tampoco están de acuerdo en la utilización del paro para salir adelante con un relato que no tiene que ver con los objetivos del presidente, que es dar transparencia a una administración de recursos que está excelentemente bien que sepamos cómo se están usando, como por ejemplo el de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Usted lo que dice es que se está convocando una marcha con la llamada que es a favor de la educación pública, pero que en realidad lo que no se quiere es que se auditen los números. Exactamente, se está evitando el sistema de control. Cuando un sistema de control no funciona, es por algo que está ocurriendo mal. ¿Por qué no se puede auditar algo si está bien? ¿Por qué no podemos ver a dónde van los recursos del Estado en las transferencias a la Universidad Nacional? ¿Cuál es el inconveniente de pedir una auditoría y de hacerla pública si está todo bien? Se están manteniendo curros, se están manteniendo kioscos de la política, se están evitando que se vean desvíos de dinero. ¿Cuál es el objetivo de evitar una auditoría? Si esa auditoría justamente es para hacer más eficiente una gestión. Es una pregunta que me hago yo y se hacen los argentinos
de bien, los que están del lado correcto de la historia y no de los que están del lado de todavía mantener los velos de la corrupción, del kirchnerismo y de esas marañas de hace tanto tiempo instaladas en la Argentina, que es que justamente no había nadie que controlaba. Diputada, la última, y me voy a una mesa que tengo de lujo para esta segunda parte, tiene que ver con el deporte, ¿no? Hoy vivimos un Boca River con hinchadas, ¿no? Que eso genera pasión de multitudes como el fútbol. ¿Usted cree que en algún momento va a ser viable, que se puede trabajar para que eso vuelva a ocurrir en nuestro país? Le pregunto porque tiene la especialización sobre todo en este tema de deportes. Bueno, las sociedades anónimas del deporte están vigentes. Cualquier club de la Argentina hoy puede optar por ser sociedad anónima o seguir siendo una asociación sin fines de lucro. Le hemos otorgado a los clubes y a los socios esa libertad de elección que antes solamente estaba del lado de las asociaciones civiles. Tenemos que tener clubes administrados de manera eficiente, de manera correcta, de manera transparente, y eso son las sociedades anónimas del deporte. Ahora, las cuestiones de seguridad, yo creo que lo que pasó hoy con el Boca River ha sido impecable en materia de seguridad. Yo creo que si los argentinos empezamos a entender que el fútbol es una pasión y que también la tenemos que saber administrar, es muy fácil para los socios entender que la administración de una pasión es la sociedad anónima. La seguridad de una pasión es la transparencia. La garantía del éxito en una pasión es que esté puesta en el lugar correcto y para los fines adecuados. Eso es la sociedad anónima del fútbol, del deporte, y por supuesto todo lo que hace el presidente es darle la libertad a los argentinos, a los clubes, a los socios, para que nada esté por encima de la libertad y la propiedad privada, que es lo que más respeta y respetamos cuando instalamos en el DNU esto tan importante que es hacer de un deporte, de una pasión, un ícono de la libertad. Diputada, la última, ¿cómo llegó usted a la Libertad Avanza? Que nunca le pregunté, digo, ¿cómo llegó a la política? Muy brevemente, pero ¿cuál es su nexo que la lleva desde allí al Congreso Nacional? Bueno, yo desde el año 2015, a través de la marcha por los paraguas, con los paraguas de la muerte del fiscal Nisman, empiezo a comprometerme en los medios con respecto a la pelea y a la lucha anti-kirchnerismo. Al presidente de la Nación actualmente lo conozco en el año 2017, en un estudio de televisión. Lo conocí cuando él era muy vehemente, nos conocimos hablando de política, compartíamos las mismas ideas, simplemente que yo en mi caso no tenía a dónde canalizarlas en una participación política. Cuando le tocó el turno a él de ser diputado de la Nación, me pidió que lo acompañara en el proyecto político de la presidencia en 2023 como diputada de la Nación, y como otros actualmente diputados de la Nación, que somos muy poquitos, somos 3 de la línea directa al presidente, orgánica desde el momento 1, dijimos que sí y pusimos todo nuestro tiempo, nuestros recursos en que el sueño presidencial de Javier Milei sea posible, porque era la única salida a lo que nunca habíamos tenido, que era una presidencia, una opción liberal en la política, que es justamente como el capitalismo, lo único que saca sistemáticamente a la gente de la pobreza. Eso es el liberalismo, eso es el capitalismo y esas son las ideas de Javier Milei. Por supuesto, cuando me convocó a ser diputada en el 21, lo único que hice durante los 2 años que vinieron luego fue tener estructura, armarla y ponerla a disposición. Y bueno, hoy estamos ejerciendo el poder, acompañándolos, sabiendo de dónde venimos y, por supuesto, en el futuro también poniéndonos a disposición para lo que el presidente necesite. La última, quiero mostrarle lo que le pasó al ministro de Economía, Luis Caputo, cuando estaba comprando, en este caso estaba mirando unas zapatillas en Estados Unidos y esto le decía, miremoslo. ¿Cómo me dijiste que soy? 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 ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Ah? Una doctora en química trabajando por el gobierno de Estados Unidos gracias a haber estudiado en la Universidad Nacional que ustedes están tratando de liquidar. Yo también estudié. Sí, y te estás aprovechando del loco ese que tenés de presidente para seguir robando. Delincuentes.
Mirá, seguí disfrutando la plata que no es tuya, delincuente. ¿Qué le genera esto que le pasó al ministro? Si tuviera que darte una opinión de esto, José, sería demasiado dura, pero si me das permiso te la doy. Por favor. Por supuesto. Por favor. Dígame. No te escucho, José. No, Se cortó. que por favor diga su opinión. No, bueno, por supuesto. A ver, el ministro de Economía está comprando un par de zapatillas como cualquier argentino. Creo que en Argentina nadie camina descalzo. ¿Por qué lo tiene que hacer el ministro de Economía? En segundo lugar, soy prima de un ingeniero químico egresado de la Universidad Nacional de Salta, cuadro de honor en la Universidad de Davis en Ingeniería Química. Hoy es uno de los estudiosos en Singapur, hace 20 años, de la potabilización del agua, y egresado de la Universidad Pública. Es una de las personas que más acompañan a Javier Milei porque entendió que todo lo que se hizo a nivel de estructuras públicas siempre estuvo destinado a la politización de la carrera o de la universidad o de, por ejemplo, la tergiversación de las cátedras, siempre con un perfil político. El adoctrinamiento lo han sufrido muchos profesionales en Argentina, muchos de la gama del sub 40, sub 50 en Argentina, y eso también, justamente por esta transparencia de los recursos, vamos a saber qué están haciendo la Franja Morada, qué están haciendo los partidos políticos en las universidades. Seguramente esa mujer haya militado políticamente en la izquierda. Por supuesto, cuando te cruzas a Luis Caputo vas a estar en contra, porque Luis Caputo sacó al país de la hiperinflación y la izquierda a eso no le gusta. ¿Por qué? Porque se termina el relato, porque se terminan los juegos del hambre de la izquierda utilizando a las clases bajas para mantener su relato. Por supuesto, yo entiendo a esta mujer, ver a la persona que sacó a la Argentina de la hiperinflación no le debe causar ninguna gracia. Diputada, muy buenas noches, muchas gracias por esta comunicación. Gracias a vos, José. Buenas noches.